religión ha hecho que la gente tenga un concepto tan equivocado de lo que es la salvación, que lo confunden con algo externo. Es que así se nota que son cristianas, que son hijas de Dios y son hijos de Dios, pero borrachos no. De borracho sí se conoce que es un hijo de Dios. ¿Sí me está siguiendo? El legalismo llega a acusar a su hermano de que no está agradando a Dios porque no está acorde a su propio criterio. El legalismo es cuando yo tomo un principio bíblico y no lo aplico para mí, sino que lo aplico para otros. El legalismo es cuando yo no entiendo una diversidad cultural. Es cuando yo no entiendo un contexto geográfico, un contexto cultural, un contexto aún espiritual, para empezar a encauzar o, ¿cómo se llama eso? Como si fuera un embudo, a meter en una pequeña cajita todo el concepto de lo que es el evangelio. Y generalmente aquí en Colombia el concepto de legalismo se da más que todo con el tema de prendas de vestir. Hace unos días estuvimos cerquita a Canadá ministrando en una iglesia en Watertown, y era una comunidad donde hay muchos Amish. ¿Saben cuáles son los Amish o los cuáqueros? Son menonitas de tradición teológica, y son pequeñas comunidades, pero son comunidades que se han aislado del resto del mundo. No tienen acceso a tecnología ni a luz eléctrica, electricidad, perdón. No tienen acceso a acueducto, alcantarillado, no tienen acceso a nada de lo que provee un estado en el cual ellos están. También su forma de vestir es muy antigua. No utilizan automóviles, no utilizan nada electrónico y mucho menos nada eléctrico, porque ellos quieren ser puros. Vienen de los puritanos que colonizaron Estados Unidos desde Inglaterra. Generan pequeñas comunidades totalmente aisladas del resto de la humanidad, aunque en algunas oportunidades ellos no solamente son autosostenibles, sino que también venden sus productos a las comunidades en las cuales están. Prestan algunos de sus servicios también de construcción o de cualquier otra área técnica, en ganadería, en cualquier otra parte, a la comunidad en la cual ellos están. Pero generalmente siempre están solamente ellos puestos en un solo lugar, y generan comunidades que se conocen como Amish o cuáqueros. Esos Amish o cuáqueros tienen un concepto muy legalista, que si yo llego a tener tecnologías, que si yo voy a tener forma de vestir, que si yo tengo que tener relaciones con otras personas que no pertenecen a mi propia ideología, a mi manera de pensar, entonces me condeno. ¿Está conmigo? Cuando usted ve una persona que está condenando a otra persona porque no piensa como ella, porque no viste como ella, porque no asume la misma posición que ella asume en términos políticos, escriturales, espirituales, es un legalista. Y sobre todo cuando esa persona lo condena. Si tú no piensas como yo, entonces está mal y me separo de ti, porque tú eres un hijo del diablo. ¿Por qué va a ser un hijo del diablo? ¿Por qué? Porque se viste diferente, porque utiliza algo que tú no usas. ¿Está conmigo? Entonces en el legalismo, cuando la gracia de Dios llega al corazón, y usted sabe que se lo enseñamos hace unos domingos, es una influencia, una fuerza invisible que te impulsa a buscar a Dios, a agradar a Dios, a ser transformado, pero también a servir a otros, a amar a otros. Cuando la gracia de Dios cae en tu corazón, tú te vuelves perdonador, te vuelves servicial, te vuelves muy humilde, te vuelves con un espíritu de aprendizaje constante, sabes que de otra persona podrás recibir y dices, tengo visión de cuerpo, porque la gracia de Dios cuando cae en el corazón nos transforma completamente. Cuando la gracia de Dios está operando en una persona, uno ve una persona que está ávida por aprender, por crecer, por santificarse, por agradar a Dios. Pero cuando entra el legalismo, esa fuerza invisible empieza a ser destructiva. Empieza ese legalismo a cancelar la gracia y a convertirlo en una persona crítica.
No crítica porque tiene criterio, no, crítica de criticón. Crítica de problemático. Sí. Cuando el legalismo entra, afecta la gracia divina porque ya no miras a tu hermano con ojos de amor, sino que lo miras con ojos religiosos, con ojos de odio, con ojos de él es diferente a mí, por lo tanto lo excluyo. Ya no está fluyendo en amor, está fluyendo bajo un concepto diferente y bajo un espíritu aún diferente, un espíritu que se llama legalismo. El apóstol Pedro cayó en este espíritu. Dice el libro de Gálatas, si mal no estoy, que estaban con el apóstol Pablo, estaban con Bernabé y estaban otros judíos y habían gentiles. Y mientras no habían llegado los emisarios de Jacobo, que era el pastor en Jerusalén, el hermano del Señor, mientras no habían llegado esos emisarios, él estaba feliz. Comía con los gentiles, enseñaba a los gentiles, compartía con ellos. Pero apenas llegaron los emisarios de Jacobo, que eran judíos, circuncidados, el hombre dijo, no, este es gentil ya. Pero Pedro, si ayer estábamos conversando, no me hables. Tú eres gentil, yo no. Pero si tú ayer me estabas predicando, pero es que ya llegaron los de Jacobo. Y ellos son de la ley. Y ellos, aunque no hay una evidencia que ellos quisieran circuncidar, el apóstol Pablo defiende muchísimo el concepto de la circuncisión, de no ser circuncidados. Y es cuando el apóstol Pablo, dice la Biblia, que lo confrontó cara a cara porque lo que estaba haciendo era de condenar. Y lo confronta. Y le dice, si tú siendo judío comes con gentiles, ¿cómo obligas a los gentiles entonces a circuncidarse? Y empieza el apóstol Pablo a regañarlos, porque dice el apóstol Pablo que aún Bernabé, el que lo había ido a buscar, el hijo de consolación, se había contaminado por la misma actitud que tenía Pedro. ¿Cuál es la actitud del legalista? Aislarse. Decir, no, este no es de los míos, por lo tanto lo rechazo y me separo de ellos. Esa es la actitud del legalista, como los cuaqueros. Se aíslan y quieren tener un mundo solamente diseñado para ellos. Y no se han dado cuenta que el resto de la humanidad ya avanzó. Ahora, si hablamos en términos de salvación, en términos de gracia, no puede haber justificación porque tú cumplas algún mandamiento o seas una persona moral, que te comportes bien. No existe la posibilidad de ser justificado delante de Dios a través de las obras que demanda la ley. Es imposible que se cumplan las justas demandas de Dios a través de la ley. Era imposible, por eso Dios tuvo que enviar a un Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Hacernos conscientes que existe el pecado. Porque si no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces el propósito de la ley era hacernos conscientes que estamos haciendo algo que a Dios le desagradaba. Ahora, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice Romanos. Vaya conmigo allí, por favor, capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Otra vez, nadie. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Qué hace la ley? Cuando nosotros podemos mirar los 600 y pico de mandamientos que están en la Torá. ¿Qué hace la Torá? Hacernos conscientes que estamos haciendo algo que a Dios le desagrada. ¿Para qué somos conscientes del pecado? Para saber que necesitamos un Salvador y que tenemos que buscar a Dios para que sea Él quien nos salve y poner nuestra fe en la obra de ese Salvador, no en nosotros mismos, no en decir, no, yo soy salvo porque soy santo, porque no bebo, porque no fumo, porque no fornico, porque estoy en la iglesia, porque estoy haciendo esto. No, eso no te hace salvo. Lo que nos hace salvo es la fe puesta en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Eso nos hace salvo. Cuando nosotros empezamos a añadirle a nuestra salvación cualquier cantidad de cosas, es que tú eres salvo si haces esto, es que tú eres salvo si haces aquello. No. Tú haces eso porque eres salvo. ¿Por qué nosotros nos santificamos? ¿Por qué nosotros no practicamos pecados? Porque ya somos salvos. Porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Porque sabemos que somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Ya eso lo enseñamos en Efesios capítulo 2. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Las obras evidencian que somos salvos, no producen salvación. No, evidencian que ya lo somos. Pero un legalista constantemente te está amenazando con el concepto: tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque no usas falda, porque no piensas como yo, porque no hablas como yo, o no te vistes como yo, o no actúas como yo. Eso es falso. Eso fue lo que condenó el apóstol Pablo con Pedro y con los demás. Y fue lo que defendió el apóstol Pablo constantemente. No podemos entrar en estos legalismos. No podemos entrar en estas falsedades. Amén. Cuando se usa la ley como una forma de justificarse, al cumplir ciertos mandamientos o requisitos escriturales del Antiguo Testamento y acceder a las bendiciones de Dios, se entra en legalismo. Porque no está basado en la fe, no está basado en la gracia. Amado, tú y yo merecíamos el infierno, merecíamos ser condenados, merecíamos ser castigados, merecíamos quebrar, merecíamos que nos asesinaran. Así que no es por merecer, porque el legalista, luego ya conoce al Señor y conoce la Escritura, tiene un mal concepto y es: yo merezco, y eso lo llena de orgullo. Yo merezco esto y merezco esto. No merecemos nada de eso. Es por gracia. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Entonces no permitas que la ley afecte el concepto de gracia que nos lleva constantemente a depender de Dios y a ser agradecidos. Señor, yo sé que no lo merezco, pero sé que por tu gracia tú me puedes dar este milagro. Por tu gracia tú me puedes dar esta provisión. Por tu gracia tú me puedes dar este ministerio, este don, este acceso. Sé que no es por mí, es por tu gracia. El segundo enemigo que tiene la gracia de Dios. Bueno, pero antes de eso, miren esto. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Mira este enemigo de la gracia, que es el legalismo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ese yugo de la esclavitud es la ley que llevaban todos los judíos a cuestas, que era imposible que cumplieran. Y el apóstol Pablo dice: no se sometan otra vez a ese yugo. Yo estuve allí, yo sé lo que es y no se va a poder cumplir. Verso 2. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Hoy en día tenemos este peligro, el peligro de los judaizantes. Con un mal concepto de nuestras raíces hebreas, nos judaizan y nos convertimos en lo que realmente no tenemos que ser. Esto ya lo estaba comentando el apóstol Pablo. Desde que la iglesia nace ya tenía este peligro de los legalistas que venían a entorpecer la gracia divina. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 3. De nuevo claro, el 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Diga ay, qué susto. Verso 5. Nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Si se dan cuenta, este enemigo de la gracia que se llama legalismo es enseñado. No brota de nosotros, no. Alguien llega a perturbar tu fe, a perturbar tu conciencia, a tergiversar tu conciencia de una verdadera sinceridad y fidelidad a Cristo. Alguien enseña esto, y es lo que el apóstol Pablo dice: tengan cuidado. Si te circuncidas, tienes que guardar toda la ley. Ahora, hay una circuncisión médica que no diga: ay pastor, yo me caí de la gracia porque me circuncidaron.
No, 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 no. Es un tema físico que te hicieron, pero no fue algo consciente de tu propio, una decisión que tú tomaste de decir, yo me voy a circuncidar porque voy a ser parte de los pactos del pueblo judío. No, ahí sí ya caíste de la gracia.